políticos que vamos a hablar de esta parte vamos a hablar de competencias y sobre todo también queremos agradecer a nuestros seguidores y a todas las personas que se han conectado y que por el proyecto 3 pero muchas gracias, señora Irene. Seguido le damos la palabra al señor Antonio History, quien nos va a dar la lectura de la hoja de vida del señor expositor. Muchas gracias, buenas tardes y bienvenida a ahora History, y a San Felipe, también de la embajada de España, y de verdad que es un placer tenerlo por acá. Esto es una conferencia que queremos hacer porque consideramos a Holanda su desarrollo agropecuario siendo un país tan pequeño en territorio, pero como 45% de Panamá, que tenga tanta producción de hoy en día y es una intersección de ámbito para el mundo. Entonces, la verdad, muy buenas tardes y un placer tenerlo acá. Igual para el orador, Eric Placer. Eric Placer nos va a hablar de la embajada en México. Eric Placer es economista de negocios y profesional de desarrollo y comercio internacional, con enfoque principalmente en América Latina y la agricultura. Tiene más de 20 años de experiencia en América Latina, África, Europa y Asia, en programas de comercio internacional, principalmente para el gobierno holandés, pero también para la FAO. Actualmente se desempeña como consejero agrícola para México y Cuba, en la embajada de los Países Bajos, promoviendo el comercio agrícola, la colaboración y la inversión entre México y los Países Bajos. Eric Placer, tenerlo con nosotros y estamos deseosos de escuchar la presentación. Muchas gracias. Recién, hace unos segundos, se mejoró el sonido, entonces alcancé a escuchar, creo que lo más importante, pero los primeros minutos no estaba muy bien el sonido, pero bueno, yo creo que ya se arregló. Y muchas gracias por esta invitación. De hecho, no es mi primera interacción con APEDE. Mi trabajo anterior trabajaba en el CBI, también parte del gobierno de Holanda, y ahí iniciamos un proyecto en Centroamérica para promoción de exportaciones, también en el sector agrícola, y trabajamos muy bien con APEDE en ese momento, así que es un gusto estar de regreso con ustedes. Sí. Bueno, y lo importante es que lo que hablamos tú lo conoces. Era tu hoja de vida. Muy bien. Entonces, ¿ya sigo con mi presentación o todavía no? Bueno, adelante, claro. Okay. Déjame ver si comparto la pantalla. Sí. ¿La pueden ver? Sí. Pues hoy les voy a hablar sobre el sector agrícola en Países Bajos, sobre los factores que han llevado a su éxito, pero también sobre la transición que estamos viviendo en este momento a un sistema más sostenible y circular. La verdad es que Jean-Philippe me pidió en primer lugar hablar sobre el éxito del sector agrícola en los Países Bajos. Y aunque en la embajada siempre nos gusta hablar de los logros de nuestro país, la verdad es que en el sector agrícola, en este momento en Países Bajos está viviendo un momento histórico que hace que ya no solo podemos hablar del éxito, sino también del precio del éxito y de la transición muy necesaria que estamos viviendo en este momento. Y esta transición no es un proceso fácil. Posiblemente algunos de ustedes han visto imágenes de las manifestaciones de agricultores en mi país el año pasado. Estas manifestaciones y las discusiones políticas que se están viviendo a diario demuestran que esta transición pues despierta muchas emociones y preocupaciones en el sector.
Y es probable que en unos 20 años llegaremos a la conclusión que ha habido dos momentos claves en la historia del sector agrícola en Países Bajos. El primer momento fue después de la Segunda Guerra Mundial y el segundo en este momento, o sea, los años 20 de este siglo. Más adelante les hablaré un poquito más sobre esa transición, pero primero les voy a dar algunos datos para darles un poco más de contexto sobre el sector agrícola en Países Bajos. Primero, el sector agrícola en Países Bajos es un sector importante y lo ha sido históricamente gracias a un entorno favorable, a un entorno natural favorable, un clima propicio, suelos fértiles y agua en abundancia. Y un hito importante en la historia, ya se lo dije, fue justo después de la Segunda Guerra Mundial. En ese último invierno de la Segunda Guerra Mundial, en el 1935, Países Bajos vivió una hambruna, probablemente la última hambruna en el mundo occidental, y eso hizo que después de la Segunda Guerra Mundial el gobierno se fijó la meta de nunca más hambruna y empezamos a apostar por una agricultura cada vez más intensiva, y eso también por la poca cantidad de tierra que tenemos. Países Bajos tiene un territorio más o menos la mitad de lo que tiene Panamá, con empresas agrícolas cada vez más grandes en escala. Y estas empresas grandes fueron comprando empresas más pequeñas con la idea de tener cada vez más producción con cada vez menos mano de obra. Y esto hizo que el sector se convirtió en un factor económico importante, con una contribución bastante importante a la economía, pero también aún más al comercio exterior. La mayoría de lo que producimos hoy en día en el sector agrícola está destinado a la exportación. En el año pasado exportamos por 122.000 millones de euros, que fue un crecimiento de 17% comparado con el año anterior. Y ya llevamos años siendo el segundo agroexportador del mundo. Y si vemos el tamaño del país, pues es un logro bastante grande. Solamente nos gana Estados Unidos en valor de exportación agroalimentaria. Ahora, si vemos qué tipo de productos exportamos en el sector agroindustrial, vemos que la categoría más importante es la de lácteos y huevos, con casi 12.000 millones de euros el año pasado. Después vienen las plantas y flores ornamentales, con 11.500 millones de euros. Luego la carne, luego bebidas, luego grasas y aceites naturales con un poco más de 8.000 millones. Y luego pues lo demás. Y de todas estas exportaciones, el 65%, o sea, más o menos 2/3, fue producido en Países Bajos, mientras que el otro tercio fue importado y luego reexportado. Y en la siguiente lámina vemos a dónde exportamos. Y vemos que casi un 30% la exportamos a nuestro vecino Alemania y un otro 40% al resto de la Unión Europea. Y ahí los países vecinos, Bélgica, Francia, Reino Unido, son los más importantes. Luego viene Italia. Y entonces solamente una tercera parte va 30% va a países fuera de la Unión Europea. Cuando vemos la importación, ahí cambia un poco el panorama, porque más de un 43% de lo que importamos sí viene de fuera de la Unión Europea. Ahora, si volvemos a las características principales de la agricultura, vemos que el sector agrícola en Países Bajos es un sector que se caracteriza por cadenas de suministro muy eficientes, bajos costos y una logística muy eficiente, respaldado por investigación científica y capacitación vocacional de clase mundial. Muchos de ustedes habrán escuchado de la Universidad de Wageningen, una universidad agrícola, o la Universidad Agrícola en Países Bajos, que ha jugado un papel muy importante en la evolución del sector y que ha sido elegido año tras año como mejor universidad agrícola en el mundo. También, bueno, una cosa que todavía no mencioné, que
también una característica es del sector y producto de esa eficiencia, que muchas veces hay márgenes pequeños o incluso hasta negativos en el mercado para los productores. Y aquí vemos en una gráfica una ilustración de esa eficiencia. Aquí vemos los grandes productores de alimentos en el mundo: Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Brasil, Francia. Y en azul vemos el superficie utilizado para la agricultura, mientras que en rojo vemos el valor de esa producción agrícola. Entonces, como pueden ver, el superficie en Holanda, la parte azul, es sumamente pequeña, mientras que el valor, en color rojo, es muy alto. Entonces, el Países Bajos aquí es el segundo en la lista. Y eso se debe en gran parte a los invernaderos, al sector de la horticultura protegida. Aquí vemos una foto de Westland, el área en Países Bajos o en Holanda con la concentración de invernaderos más grande. Y esa horticultura protegida solamente ocupa 10.000 hectáreas, o sea, menos de 0,5% de todo el área agrícola en Países Bajos. Y ese menos de 0,5% produce 1/3 de todo el valor agregado agrícola de los Países Bajos. Entonces es un uso muy eficiente del suelo. Y de hecho, en esa agricultura protegida, los invernaderos somos líderes a nivel mundial. Unos datos interesantes: el 46% del comercio mundial de los productos hortícolas y el 50% del comercio mundial de los productos ornamentales, o sea, plantas y flores, está en manos de empresas neerlandesas, para dar un poco de contexto. Ahora, ¿cuáles han sido, y algunas ya los he mencionado, los factores que han llevado a este éxito? Primero, ya lo mencioné, el entorno natural favorable que tenemos. Segundo, el nivel de innovación y emprendimiento en el sector. Las empresas, tanto los productores como las proveedoras de tecnología, son ante todo emprendedores, enfocados en el comercio. Tercer factor es nuestra posición geográfica, cercana a mercados con un alto poder adquisitivo, puerta de entrada a Europa con una logística muy eficiente. Y aquí, con esta logística, no solamente me refiero al puerto de Rotterdam, que todos conocemos y que para muchos es la puerta de entrada al mercado europeo, pero también me refiero a tecnologías avanzadas de post cosecha para reducir las pérdidas post cosecha y para mejorar las condiciones de almacenamiento, sobre todo de productos frescos. Holanda, por ejemplo, es el segundo exportador de aguacates en el mundo, y eso sin producir ni uno, por haber desarrollado ese hub logístico con tecnologías avanzadas de maduración de aguacate que tenemos hoy en día en Holanda. Y otro ejemplo que ustedes seguramente conocen es el de las flores, donde todavía la subasta juega un papel importante, y muchas de las flores, aunque ya no se producen en Holanda, hoy en día muchas flores se producen, por ejemplo, en África, pero siempre viajan por medio de Holanda por el sistema logístico que tenemos. Otro factor que quiero resaltar es la confianza y la interacción que existe en el sector entre las empresas, con un modelo tipo clusters. ¿Me escuchan bien todavía? Sí. Sí, Pero hay escuchamos una bien. pregunta aquí, Eric. No, sí, Eric Fistonich, nuevamente. Bueno, nos llamó mucho la atención el aguacate, ¿no? El aguacate se produce mucho acá en América, pero ustedes son exportadores. Ustedes, el aguacate y muchos otros productos, porque incluso las flores y otras cosas, ustedes las llevan de otros países y de allí las mandan al resto del mundo. Es un proceso de que tienen producción en otros lugares o simplemente hacen importación a través de asociaciones con empresas de otros países. Pues flores, todavía tenemos mucha producción. Todos conocerán los campos de flores
que cada año en abril y mayo florecen, pero también muchas flores y plantas en invernaderos. Pero en las últimas décadas, bueno, en los últimos años, mucha de la producción de flores se ha desplazado a otros países. Por ejemplo, en el este de África, hoy en día hay mucha producción, muchas veces en manos de empresas holandesas que se han ido a África a producir ahí. Pero esas flores, incluso las de África, llegan a Holanda por el sistema logístico que tenemos y la tecnología de procesamiento y almacenamiento y la logística, y de ahí pues se distribuye a otras partes del mundo. Lo mismo, bueno, no lo mismo con el aguacate, porque el aguacate realmente no producimos ni uno por el momento, porque pues quién sabe si en el futuro, o es probable que en el futuro, pues se puedan producir también en invernaderos, pero por el momento no se producen y simplemente los importamos de países como Perú, de México, de Sudáfrica, de Chile, y en Holanda se maduran con tecnologías avanzadas que se han desarrollado en los últimos años y de ahí pues se exportan al resto de Europa. Okay. Interesante. Entonces, estaba hablando del cuarto factor, que es la confianza que existe y la interacción dentro del sector. En general, mi vecino no lo considero como mi competencia en el sector. Y la concentración geográfica de empresas, pero también la presencia de otras industrias y otros sectores relacionados y la diversidad dentro del sector crea como un ecosistema en el que las empresas aprenden las unas de las otras. Se parecen, pero son lo suficientemente diferentes como para aprender la una del otro y para construir relaciones basadas en confianza. Y aquí en la siguiente lámina vemos, por ejemplo, el ejemplo del sector hortícola, donde hay muchos subsectores, desde fitomejoradores hasta constructores de invernaderos, ingenieros de sistemas de agua, servicios financieros de consultoría, control de plagas, y cada subsector tiene su especialidad y sus empresas, pero en su conjunto crean un ecosistema en el que la innovación florece. Y un ejemplo de esa innovación es, por ejemplo, el tomate. Aquí vemos la cantidad de agua que produce que consume un kilo de tomate en diferentes sistemas de cultivo. Y si vemos un tomate que se cultiva o que se produce en campo abierto, consume 60 litros de agua. Eso es el promedio a nivel mundial. Ahora, si produces ese mismo tomate en un invernadero sin reutilizar el agua, o sea, sin un sistema de reutilización de agua, ese kilo de tomate consume 22 litros de agua. Ahora, si introduces un sistema de reutilización de agua en el invernadero, esa cantidad ya se reduce a 10 litros, mientras que en un invernadero de alta tecnología, como lo tenemos mucho en Holanda, ese kilo de tomate consume solamente 4 litros de agua, o sea, 15 veces menos de lo que consume un kilo de tomate en campo abierto en el resto del mundo. Y esos ejemplos de innovación, pues no solamente ocurren en el sector hortícola. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, en el sector ganadero, lechero, donde se desarrollaron los primeros robots de ordeño o suplementos alimenticios para las vacas que ayudan a reducir las emisiones de metano de las vacas hasta un 30%, o la reducción que hemos logrado en el uso de antibióticos en el sector porcino, que ha sido una reducción de 75%, o por ejemplo la carne cultivada en laboratorios, en la cual Países Bajos también es un pionero, y que se espera que en unos 10 años ese precio de la carne cultivada en laboratorios, que todavía es alto, pero en unos 10 años ya podría llegar al mismo precio de un kilo de carne de animales. Entonces ahí habría que ver qué es lo que va a querer el consumidor, pues si cuesta lo mismo. Entonces, el quinto
factor que quiero resaltar es la llamada triple hélice, o sea, la colaboración entre gobierno, empresa privada y los institutos de conocimiento en universidades, escuelas. Y esa colaboración realmente ha sido muy fuerte y sigue siendo muy fuerte y es un motor detrás de esa innovación que estamos viendo, que hemos visto en el sector. Entre estos tres sectores, gobierno, universidades y empresa privada, se ha desarrollado una agenda de conocimiento y innovación y esa agenda define realmente toda la investigación que se está haciendo y el gobierno está invirtiendo muchos recursos financieros en esa agenda de innovación y conocimiento para generar el conocimiento que creemos que necesitamos para seguir innovando y para preparar el sector para el futuro y para transición más adelante. Y un ejemplo, un dato interesante, de los 20 gigantes alimentarios en el mundo, 15 tienen tienen centros de investigación y desarrollo en Países Bajos. Y aquí estamos hablando de empresas como Coca-Cola, Nestlé, Unilever, Cargill, Kraft Heinz. Entonces, de las 20 más grandes tienen su centro de investigación y desarrollo en Holanda, muchas de ellas cerca de la Universidad de Wageningen, donde hay una interacción muy dinámica con los investigadores, con los estudiantes y un ecosistema pues, que conduce a esa innovación. Y por último, un factor interesante que se ha mencionado bastante como un factor de éxito en el sector agrícola es la cercanía entre ciudad y campo. En un país tan pequeño como es Países Bajos, y aquí vemos una foto de las afueras de Rotterdam, donde vemos que realmente el campo y la ciudad pues, están muy, muy entrelazados. Y eso también hace que la sociedad y la política, pues de cierta manera define el desarrollo del sector y hace que el sector agrícola necesita como si fuera una licencia civil, una licencia de la sociedad para poder existir o para poder producir. Y en Países Bajos realmente se puede decir que el sector agrícola es producto de lo que la sociedad y la política han querido que el sector sea. Eso se puede decir después de la Segunda Guerra Mundial, cuando dijimos nunca más hambruna y definimos el trayectorio del sector. Y lo mismo estamos viendo en este momento, cuando nuevamente hemos dicho queremos que el sector tome otro rumbo y eso es la transición que estamos viviendo en la que voy a enfocarme en la segunda parte de la presentación. Y esa transición tiene que ver con el precio del éxito. Hemos visto que el sector pues, es muy exitoso, nos ha traído muchos beneficios, pero también ha tenido su precio. Y básicamente el precio, pues la conciencia que existe ese precio y del peso de ese precio ha ido naciendo en los últimos años. Y tiene que ver con los métodos de producción y consumo actuales que realmente para el planeta son insostenibles. Tiene que ver con los nutrientes y las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo o que el sector está emitiendo y que está contaminando el agua, el aire. Tiene que ver con la biodiversidad que está desapareciendo gracias a los monocultivos y las pesticidas. Tiene que ver con el desperdicio de más o menos 1/3 de todos los alimentos. Tiene que ver también con la brecha cada vez más grande entre productores y consumidores. Muchas veces la gente que hoy vive en la ciudad pues no sabe ya de dónde viene su comida y por lo tanto los agricultores muchas veces no se sienten valorados o apreciados por el trabajo que realizan. Pero también tiene que ver con la situación a nivel internacional o mundial. En el 2030 vamos a tener 8,5 mil millones de personas en el mundo, de los cuales el 60% vivirá en ciudades y un 10% más o menos tendrá hambre. Y para poder alimentar esa población creciente tendremos que producir más, pero sin poner en más peligro nuestro planeta y el medio ambiente. Entonces,
realmente eso requiere un rediseño del sistema agrícola y una nueva visión para la agricultura. Y esa visión que en Holanda se ha llamado la agricultura circular, se hizo aún más urgente hace 4 años, cuando el Consejo del Estado, que es la autoridad jurídica más alta en Países Bajos, afirmó que las políticas neerlandesas que hasta ese momento regulaban las emisiones de nitrógeno iban en contra de las directivas europeas en cuanto a la protección del medio ambiente y de las áreas naturales, y exigió un cambio de políticas, y ese fallo judicial pues es lo que detonó una crisis que todavía estamos viviendo en este momento, pero que fue otra prueba más de la necesidad de una transición y de una nueva visión para el sector, que es la visión de la agricultura circular. Ahora, ¿de qué consiste esa transición a una agricultura circular? Primero, es un cambio de paradigma. Todos estos años o todas estas décadas después de la Segunda Guerra Mundial nos hemos enfocado en reducir costos, ampliar escalas, aumento de producción y lograr más eficiencias de escala. O sea, eficiencia. En el mercado, esa eficiencia, como ya vimos antes, también va de la mano con márgenes bastante reducidos o hasta negativos para los productores, y eso hace que el sector sea vulnerable también en términos económicos. Y en la agricultura circular, en la nueva visión, ese paradigma cambia. Ya no es una reducción continua de costos, sino una reducción más bien del uso de materias primas como suelo, como agua, como nutrientes, y una reducción continua del uso también de recursos en general. Es un cambio de una transición a métodos de producción que no solamente son económicamente viables, sino también ecológicamente responsables y en equilibrio con la naturaleza y apreciado por la sociedad en general. En esa visión, un suelo sano es la base de la agricultura circular, y por eso se prevé aplicación de fertilizantes naturales, como el estiércol animal, en vez de fertilizantes químicos que provienen del fosfato, que es un recurso no renovable y que requiere combustibles fósiles. Y en esa agricultura circular es una agricultura que ya no batalla contra la naturaleza, sino que se hace en armonía con la naturaleza y sin dañar la biodiversidad. Eso implica pues una transición de un sistema lineal de producción a un sistema circular. Y en ese sistema circular, todos los residuos se convierten en materias primas. Por ejemplo, el estiércol de la ganadería se convierte en fertilizante para la agricultura. O los residuos de la industria alimentaria, el pan o las galletas que para el consumo humano ya no son aptos, pues se convierten en materia prima para los alimentos, el pienso, y para los alimentos para animales. Entonces, así se construyen círculos al nivel más bajo posible para minimizar el uso de recursos y minimizar los desperdicios. Y esos círculos se pueden cerrar a nivel local, a nivel de tu empresa, pero muchas veces pues, no es posible y los cierras a nivel municipal. Por ejemplo, tú vendes tu desperdicio o tus desechos a tu vecino, que los utiliza o los convierte en materia prima. O si no se puede a nivel municipal o local, pues a nivel regional, a nivel nacional o incluso a nivel internacional se pueden cerrar esos círculos. Entonces, eso también quiere decir que no significa que ya no vamos a exportar. Algunos productores se enfocarán en nichos y mercados locales, mientras que otros siguen operando a nivel internacional. Pero sí es un sistema pues un rediseño realmente de todo el sistema. ¿Y qué esperamos de esa nueva visión? Pues esperamos como lograr productores mejor posicionados para generar ingresos,
esperamos un impacto mucho menos dañino al suelo, al aire y al agua, y esperamos restaurar la biodiversidad y los ecosistemas que se han dañado en los últimos años. Ahora, esta nueva visión no fue impuesta por el gobierno, fue en la típica manera holandesa el resultado de muchas consultas, debates, análisis y ajustes políticos entre todos estos stakeholders que vemos en la lámina. Y ese proceso pues ha sido de consultas y de discusiones, todavía es una realidad, y aún más con el fallo que mencioné hace poco sobre la deposición de nitrógeno, que requiere medidas aún más urgentes y que requiere pues mucha discusión política y consultas con todos los stakeholders. Y este proceso, para aterrizarlo en un subsector que ya vimos que es muy importante, la horticultura en invernaderos. Ese proceso interactivo también se dio en este sector de los invernaderos, donde en 2019 el gobierno, la empresa privada y los institutos de conocimiento acordaron una visión de la agricultura circular en el subsector de la horticultura y acordaron una agenda nacional hasta el 2030 que se enfoca en varios temas prioritarios, pero el primer tema y la prioridad más alta es llegar a una horticultura climáticamente neutra o neutral. ¿Y esto qué significa? Pues significa básicamente ahorrar energía, significa cambiar gas natural por energías renovables para la calefacción y la iluminación de los invernaderos. Entonces, esas fuentes renovables pueden ser geotermia, electricidad, calor residual, biomasa, biogás. Significa cero emisiones de CO2 o reutilizar el CO2 que se genera en el invernadero. Cero descarga de agroquímicos, que en eso pues el sector de los invernaderos ya ha llegado a la meta realmente. Y en cuanto al agua, pues también reutilizar el agua dentro del invernadero e incluso ver el invernadero como fuente de energía. Y ese también es el título, un programa de mucha investigación que ha lanzado el gobierno para generar nuevos conocimientos que nos pueden ayudar a llegar a esa horticultura climáticamente neutra. Y aquí vemos un ejemplo de un invernadero demostrativo cerca de Rotterdam, que es un proyecto demostrativo como parte de ese programa de invernadero como fuente de energía. Es un invernadero demostrativo de unos 350 metros cuadrados cerca de Rotterdam, donde investigadores de la Universidad de Wageningen están experimentando con productores de fresas y varios tipos de flores y plantas ornamentales. En este invernadero no se utiliza gas natural, sino solamente energías de fuentes renovables. Los cultivos se iluminan con lámparas LED que ahorran energía y solo con la dosis necesaria y óptima. Para deshumidificar el aire se utiliza una bomba de calor y de esa manera se genera calor que se puede reutilizar en el invernadero. Todo el agua residual se capta, se filtra, se depura y se reutiliza junto con el vapor condensado, y así no se pierde ningún nutriente y no se descargan tampoco residuos de agroquímicos en el suelo o el agua. Para regar las plantas se utiliza agua de lluvia y no agua de los acuíferos o del grifo, que contiene demasiados minerales y sales. Las plagas se combaten de manera biológica con insectos predadores, que son enemigos naturales de las plagas, y ese ejército de insectos predadores no se compran cuando ocurre una plaga, sino están desplegados continuamente para prevenir plagas. Aquí vemos otro ejemplo innovador de un invernadero de luz natural que tiene un techo de doble vidrio que recoge la luz solar, y con esa luz calienta colectores de calor, y ese calor se almacena y luego se usa para calentar el invernadero.
Y esos colectores se mueven con el sol y cambian su posición para máxima eficiencia. Y entre los resultados de este invernadero están un mejor crecimiento de la planta, mayor rendimiento para el productor, y especialmente en el caso de plantas de sombra. Y este sistema ya provee el 75% de la demanda de calefacción en el caso de cultivos intensivos en energía y más del 100% para cultivos que requieren menos calor. Entonces, así se está haciendo la transición energética en el caso de los invernaderos. Y este tipo de invernaderos ya está en uso comercial, todavía a pequeña escala, pero se cree que o se espera una ampliación de este tipo de invernaderos. Aquí vemos otro ejemplo de este tipo de innovaciones en el Westland, el área que ya vimos antes, más importantes de los invernaderos. Y aquí lo que vemos es un ejemplo de cooperación para construir una red de calefacción para la región en la que colaboran varias cooperativas hortícolas, pero también el municipio de Westland, el puerto de Rotterdam y la empresa proveedora de calefacción del municipio. Y lo que se hace en ese proyecto es que se conectan diferentes fuentes de calor, por ejemplo, la geotermia de las empresas hortícolas, pero también el calor residual del puerto de Rotterdam y de los municipios cercanos. Se combina con otras fuentes de calor en una red de distribución que también puede almacenar el calor para usarlo en el invernadero. Además, el CO2 de Rotterdam se utiliza para el crecimiento de los cultivos, así que el horticultor ya no necesita gas natural. Y ya han empezado a crear otros proyectos similares en otras partes del país. Aquí vemos un ejemplo un poco más básico, pero es un buen ejemplo de cómo el gobierno está tratando de crear un nuevo mercado para este tipo de productos de la agricultura circular. Aquí vemos, por ejemplo, una casa construida con materiales hechos de tallos de los pimientos. Es de una empresa startup y es una innovación que ganó un concurso del Ministerio de Agricultura. Y a través de ese tipo de concursos, pero también comprando este tipo de soluciones para proyectos públicos, pues se está creando un mercado, pero también se está generando proyectos demostrativos que demuestran o cómo puedes reutilizar material y cómo puedes empezar a transitar hacia un sistema circular. Aquí vemos otro ejemplo muy sencillo, pero interesante. Es una sala de reuniones también en el Ministerio de Agricultura, hecha otra vez por una startup, con paredes hechas de una mezcla de restos vegetales de la horticultura y de madera compuesto con micelio. Y micelio es un material que proviene de la parte vegetativa de un hongo. Aquí las lámparas y el puff son hechos de restos vegetales pegados con ese mismo micelio, ese mismo hongo. Y después de su uso como lámpara, pues la lámpara puede servir como fertilizante para el suelo. La pared está llena de plantas también que purifica y humidifican el aire. Y de este mismo micelio, que es un material bastante innovador, que se está utilizando bastante ahora en estos ejemplos de circulares, hay un nuevo proyecto, por ejemplo, con Airbus, el fabricante de aviones, para construir asientos para aviones basado en ese micelio y restos vegetales de pimientos. Estos asientos además son súper ligeros, así que utilizan menos combustible. Y también es un ejemplo de que la agricultura circular pues no solamente se limita a la agricultura, sino también tiene conexiones con otros sectores, como en este ejemplo, el de los aviones. Bueno, esos fueron algunos ejemplos. Si vemos cuáles han sido los logros, pues podemos decir que es tal vez aún temprano para concluir si esta transición va a ser exitosa. Es una transformación que va a durar varios años y que realmente implica un rediseño total del sistema, no solamente del sistema agrícola, sino también de la economía en general. Pero por lo general podemos decir que el sector agrícola e incluso la sociedad en general ha adoptado esa nueva visión. Eso sí, que existen preocupaciones de muchos de los productores, sobre todo sobre su factibilidad económica
y eso pues es evidente en las demostraciones y las discusiones políticas que estamos viendo hoy en día. Pero aquí hay una lista de lo que sí se ha logrado. Muchas acciones políticas propuestas han sido realizadas. Se han formado redes de productores para compartir experiencias y conocimientos sobre nuevos modelos circulares. Se han adoptado políticas también por los niveles de gobierno subnacionales. Se han creado muchos incentivos financieros para que los agricultores puedan transitar a un nuevo sistema. También ha sido responsabilidad no solamente de los productores, sino también de las cadenas, por ejemplo, de retail, que también han asumido cierta responsabilidad en esta transición. Y se puede decir que los sistemas agroecológicos están en auge y ha habido logros importantes también en el desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena. También hay lecciones aprendidas y sobre todo aquí las lecciones son sobre lo difícil que es combatir o cambiar ese paradigma. Sobre todo el paradigma económico de bajos costos y de eficiencia. Ese paradigma que nos ha traído tantos beneficios económicos es muy difícil de cambiar. Y también el paradigma cultural de dar por hecho la disponibilidad de la gran cantidad de alimentos por precios bajos y de una alta calidad que damos por hecho como consumidores, pues también es un paradigma difícil de combatir, sobre todo para holandeses que solemos ser bastante eficientes con el dinero, para decirlo así. La factibilidad económica también es una preocupación bastante grande del productor. Entonces, para que esta transición a un modelo circular funcione, realmente hay que demostrar que es económicamente factible para un productor. Porque si no lo es, pues no lo va a hacer y no vamos a llegar a esa transición. Y ahí, como autoridades o como gobierno, vemos que la tarea principal es organizar y apoyar la cooperación de múltiples actores dentro del sector, a lo largo de la cadena, pero también con otros sectores, para ver las posibles vinculaciones que pueden haber entre un sector y otro, para utilizar los desperdicios de un sector como materia prima en otro. Entonces, organizar toda esa colaboración para generar o transitar hacia un sistema y nuevas formas de producir alimentos y cuidar la naturaleza. Ese sería nuestro rol como autoridades. Y con esto cierro la presentación, pero seguramente hay preguntas o comentarios. No, las preguntas, los que están local o los que están virtualmente pueden levantar su manito para... Ok, aquí hay una pregunta. Sí, buenas tardes. Mire, quisiera saber qué mecanismos o programas existen para ayudar a la comercialización de productos de los pequeños y medianos productores que puedan llevar su producción al mercado nacional y prepararlo para la exportación. ¿Cómo es la participación del Estado en ese sentido? Pues hay varios programas y subvenciones para empresas que quieran internacionalizar. No son grandes cantidades, pero sí son instrumentos con los que se financian, por ejemplo, participaciones en ferias, con los que se organizan misiones comerciales. También hay una red de pues, personas de apoyo. Pues, mi equipo aquí en la embajada, tenemos un equipo agrícola que está pues para eso, para ayudar a pequeñas o también a grandes, pero las grandes no lo necesitan tanto, pero para ayudar a empresas holandesas que quieren incursionar al mercado mexicano, por ejemplo, con sus productos. Luego también hay instrumentos financieros para, por ejemplo, complementar préstamos al banco si el banco no quiere correr el riesgo solito. Entonces, para empresas que quieran internacionalizar, hay instrumentos financieros del gobierno
para pues posibilitar esa internacionalización de empresas. Y tenemos una agencia pues especializada en dar ese tipo de apoyo a la internacionalización de las pequeñas empresas y medianas. Permiso, señor Eric, ¿puede dejar de compartir, por favor? Para Sí. poder... A ver. Muchas gracias. Sí, otra pregunta. Bueno, a ver, la señora embajadora, ¿una pregunta? No. Ok. Una pregunta, Eric. ¿Qué representa el sector agropecuario en el Producto Interno Bruto de Holanda, de Países Bajos? ¿Qué participación tiene en el Producto Interno el sector agropecuario? En el Producto Interno Bruto no creo que sea tanto, no tengo el dato exacto, pero no creo que sea más de... O sea, el sector agrícola como tal, no creo que sea más de un 3%. Ya con si tomas los otros sectores relacionados, producción de alimentos, investigación, todos los servicios de logística, de transportes, pues ahí ya llegas a un porcentaje más grande. Pero, pues en principio, la economía holandesa es una economía pues, basada en servicios. Entonces, la producción primaria en el PIB nacional no es tanto. En la exportación ya se vuelve un sector más importante, un porcentaje más alto. Okay, gracias. Tenemos una pregunta virtual, si por favor inicia su pregunta. Señora Isela Otero. Buenas tardes, muchas gracias. Quería preguntarle, veo que usted es consejero también de México y Cuba. ¿Cómo ve usted a Cuba en lo que usted está exponiendo? Bueno, la presentación realmente fue más sobre Holanda, ¿no? Pero sí soy consejero agrícola para México y Cuba y, bueno, son dos realidades muy distintas. Cuba en este momento está en una situación bastante difícil. Ya lo estaba antes de la pandemia, pero la pandemia ha causado pues que el turismo, que era una fuente importante de ingresos, ha colapsado. Luego el conflicto, la guerra en Ucrania, pues ha también causado que el turista ruso, que era una fuente de turistas importante para Cuba, pues ha bajado bastante. Han reformado el sistema monetario. Antes había dos monedas, ahora hay una, que ha causado pues una inflación y una devaluación muy fuerte de la moneda. Entonces hay mucha escasez de alimentos, hay mucha escasez de medicinas, de energía. Entonces sí está en una situación bastante complicada. En el sector agrícola tenemos una relación en Cuba con papas de siembra. Las papas es un cultivo estratégico e importante para la canasta básica en Cuba y Holanda provee la mayoría de las papas de siembra a Cuba. También hay comercio de carne de pollo y estamos con un proyecto financiado en parte por nosotros y en parte por la cooperación en lo que es agricultura salina. Cuba tiene un problema de salinización de suelos que está afectando gran parte del área agrícola. Y en Holanda tenemos un problema similar también con salinización de suelos y hemos desarrollado bastante conocimiento en cómo poder cultivar en condiciones de salinidad. Entonces, ese conocimiento lo estamos ahora también poniendo a disposición de Cuba a través de un proyecto y así pues tratar de compartir esas experiencias en manejo de suelos, manejo de buenas prácticas agrícolas, manejo de agua, pero también en variedades más resistentes a la salinización, porque una variedad de papa o de zanahoria es más resistente a condiciones salinas que otras. Y en Holanda hay mucha expertise en desarrollar nuevas variedades
de semillas, entonces estamos también compartiendo esa experiencia. Pero está, como les dije, en una situación bastante complicada en este momento. Pregunta. Una pregunta. Sí, una pregunta. Usted mencionó algo de la biodiversidad, que estas nuevas metodologías, las iniciativas, esta forma de llevar la agricultura era promover la biodiversidad. Explíquenos un poquito de eso, porque vi como que igual siguen siendo monocultivos, pero ¿cómo promueven la biodiversidad? Pues el tema de la biodiversidad es que por los monocultivos que por muchos años han sido la norma, pero también por la descarga o las emisiones de los fertilizantes al suelo, al aire, las emisiones de nitrógeno, por ejemplo, es el tema de discusión principal en este momento. Ha afectado a la biodiversidad, ha reducido el número de plantas, el número o la variedad en vegetación, mejor dicho, y también la variedad y la diversidad en fauna. Por ejemplo, el nitrógeno es un fertilizante que hace que la planta crezca. Entonces, mucho nitrógeno significa que tú vas a ver mucho verde en muchas plantas y muchos árboles, pero es mucho menos diversidad, es mucho menos variedad. Son ciertas plantas que florecen con esa cantidad de nitrógeno y muchas otras desaparecen. Entonces, con esa nueva forma de cultivar esa agricultura circular, estamos tratando de revertir ese proceso, descargando menos y emitiendo menos nutrientes y gases de efecto invernadero y menos descarga de fertilizantes al medio ambiente, y tratando de vivir con la naturaleza en vez de combatir contra. Y eso pues también significa, por ejemplo, utilizar la naturaleza o trabajar con la naturaleza. Por ejemplo, ese control biológico de plagas, poner insectos predadores de otros insectos para combatir plagas en vez de utilizar pesticidas, pues es una forma de trabajar con la naturaleza para cultivar alimentos que no daña la biodiversidad, que más bien aprovecha el poder de la naturaleza en la producción de alimentos. Y ese es el tipo de agricultura que queremos, a la que queremos transitar. Una pregunta, no sé si es a usted o a la señora embajadora. Nosotros tenemos un problema en Panamá serio de post cosecha. Yo soy de un área muy especial de Natal, donde producimos cebolla. Y es un problema todos los años del mismo problema. De cosecha, el gobierno hizo una inversión millonaria en una planta que nosotros propusimos que hiciéramos una APP, nos entró, que nos dieran eso a un grupo de agroempresarios que hemos exportado, hemos tenido experiencia en esto y no ha sido posible. ¿Hay algún apoyo de parte de ustedes, de alguna asesoría o consultoría o apoyo que ustedes pudiesen dar a Panamá para lo que es la post cosecha? En el área de Chiriquí, por ejemplo, en Cerro Punta y allá, lo han controlado un poco mejor ahora con los centros de acopio que tienen. Pero no sé si ahora se podemos contar con algún apoyo o asesoría de parte de ustedes en lo que es la post cosecha, después de la cosecha. Honestamente, yo tengo que preguntar también a mi colega de México si tenemos programas como así, o con el Ministerio de Agricultura o con FAO o algo como así, que podemos organizar una asesoría. Bueno, o sea, el conocimiento y la expertise existen, porque la cebolla pues es uno de los productos en los que somos líderes mundiales. Entonces, ese conocimiento seguramente existe. Hay muchas empresas que se han especializado en esos tratamientos post cosecha. Apoyos específicos,
pues ustedes conocerán mejor la disponibilidad para Cuba. Yo sé de México que realmente programas de apoyo hay pocos, porque pues México, igual que Panamá, pues ya no es un país de cooperación como lo era tal vez antes o como lo tenemos en otras partes del mundo. Pero yo creo que hay suficientes empresas interesadas en prestar sus servicios y incluso poner a disposición su tecnología, pero habría que organizarlo. Que eso pueda ser financiado a la larga por la embajada, no creo, aunque un encuentro inicial sí, con eso normalmente sí podemos apoyar. Pero creo que hemos financiado un estudio al sector de cebollas hace 4 o 5 años aquí en Panamá. Entonces yo puedo buscar cómo hemos organizado eso en ese momento, hace 5 años, y para ver si o no podemos repetir eso. Sí. Ahora, algo interesante que tiene Holanda, que lo he visto en otro momento, es que brindan asesoramiento a través de personas jubiladas. Pero esas personas jubiladas que pueden venir a Panamá, pero obviamente acá se les da su hospedaje, se les da su comida, no cobran un salario, pero sí se les da una base. Lo he visto, y posiblemente a través de eso alguna persona experimentada podría venir. Pero obviamente tenemos el tema de quién va a manejar esto, si va a ser independiente, tendría que ser privado, porque tú trabajaste para el Instituto de Investigación Especial también y bueno, conoces. Yo creo que estamos hablando del programa PEM, ¿no? Que creo que acaba de existir, ¿no? El PUM sigue, pero igual que muchos otros instrumentos de cooperación, se han enfocado en los países más pobres del mundo y pues casi no hay actividades en Latinoamérica. Pero también hay un PUM a nivel europeo. Es el mismo tipo de sistema donde jubilados, expertos jubilados, pues prestan o comparten su conocimiento, experiencia de manera voluntaria. No conozco el nombre ahora, pero sé que es algo similar, pero a nivel europeo, y ahí un experto holandés podría entrar también. Yo tengo una pregunta. Cuando usted habló de la triple hélice, habló del tema del conocimiento. ¿Tienen en este momento algún tipo de convenio o han pensado en algún tipo de intercambio con estudiantes o con universidades o con institutos de investigación que estén presentes acá por lo menos nosotros tenemos la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en Panamá, que pudiéramos ver cómo se puede compartir ese tipo de conocimiento, información a nivel de investigación? ¿Han pensado en eso? ¿Algún tipo de convenio de ese estilo? No tenemos convenio ya. Eso es una idea porque yo, sí. O sea, mi gran conclusión es que el éxito de esto yo veo en 3 factores: el factor del conocimiento, que es fundamental, el factor del involucramiento, de involucrarse a la empresa privada y obviamente la coordinación con el gobierno. Pero si la parte de conocimiento e investigación no está, pues la innovación no se da y no podemos ir al giro que nos planteaba él, que es el próximo paso que ustedes tienen del CAS 2030, ¿no? Sí, porque digamos convenios con universidades no tenemos ni uno. Ni uno. No. Pero sería interesante porque hay países que tienen convenios con universidades igual. Que se puedan hacer hasta intercambios de estudiantes y de que los estudiantes puedan ver, sobre todo en este momento que por lo menos acá nada más estamos con temas de agua y ustedes están hablando de unos usos muy eficientes de agua. Pronto nosotros vamos a tener de hecho un foro que va a trabajar sobre ese tema. Entonces yo creo que sería interesante, pues, que lo tengamos ahí en el radar, ¿no? Yo fui invitado hemos hablado muchos años, como 20 años atrás, cuando comenzamos nosotros con las exportaciones. Fuimos invitados por el CBI que tienen ustedes allá en Holanda, y fuimos invitados,
fuimos a Rotterdam y fuimos a ver todo eso. Y esos son programas muy importantes que nos ayudaron a nosotros en eso. Yo le preguntaba que si había eso, porque yo soy descendiente de Suiza. Y yo sé que en Suiza está el Swisscorp, es el grupo de jubilados, y han venido a Panamá. Han sido ya contratados, y es como dices tú, vienen y uno le da el hospedaje y todo eso, y no hay que pagar. Pero con la experiencia que tienen ustedes en Holanda, en esto de cosecha y eso, sería interesante poder conseguir, como dices, alguna cooperación o algo. Como una especie de que se acuerdo de pudiera cooperación establecer. técnica que se pudiera establecer. Y tal vez quizás más con la empresa privada, universidades o algo. Porque a veces de gobierno, a veces, no sé. Yo sé que creo que el año pasado terminamos con un programa de CDI por 5 países en Centroamérica, incluso también Panamá, en diferentes sectores, de pesca también, y creo que, y de café, y algunos como 5 sectores. Yo no sé si todo, porque eso terminó, después 3, 4 años, y yo no sé exactamente qué programas ya tiene ahora CDI. Ere, ¿tú sabes o no? Sí, es que es un poco la misma historia, lamentablemente. El último programa de CBI en Centroamérica efectivamente fue, pues yo estuve ahí al inicio del programa y lo hicimos con financiamiento de la Unión Europea y parte también de Holanda. Entonces, así con ese financiamiento de la Unión Europea pudimos lograr tener ese último programa del CBI. Pero habría que buscar pues ese tipo de fondos, en este caso de la Unión Europea, para poder fondear ese tipo de programas. Ahora, la pregunta es sobre universidades. Yo sé que hay muchas universidades que tienen su departamento de internacionalización y que están interesados en relaciones con otras universidades. De hecho, aquí tenemos una reunión la próxima semana con 3 universidades en el sector agrícola en Holanda que están buscando cooperación con universidades en México. Y entonces yo creo que aunque no haya un convenio como tal con la embajada, yo creo que universidades con interés en internacionalización siempre hay. Entonces eso sí es algo que se puede explorar, creo. Pero honestamente, yo sé que su embajadora de Panamá en los Países Bajos está haciendo eso. Sí, está estableciendo todas las relaciones con las universidades por allá. Sí. Bueno, sí. Excelente. Bueno, Fabio, tienes una pregunta. Eric, hemos hablado bastante de agricultura. ¿Cómo ha reaccionado el sector ganadero con la perspectiva de sustituir los animales por los sintéticos? Porque para nosotros también es una gran preocupación. De hecho, el sector ganadero panameño es bastante pobre, por decirlo de alguna manera, algo ineficiente, pero ¿cuál ha sido la reacción de los productores ganaderos en Holanda ante esa perspectiva? Sí, se me escapó una palabra. Me dijo ante la sustitución de ganado por... por la carne producida en laboratorio. Por carne de laboratorio o sintética. ya. Que esa no se laboratorio. Bueno, en este momento, la verdad... Pero produciendo. Todavía no es una amenaza directa y hay amenazas más urgentes. Aunque como les comenté en la presentación, hace 2 semanas estaba yo con una empresa que me supo decir que se espera que en 10 años la carne producida en laboratorio pues ya va a llegar al mismo nivel de precio que la carne producida con carne de vaca o de animales. Entonces ahí sí se va a pues, ser interesante qué es lo que el consumidor va a querer, ¿no? El consumidor que está cada vez más consciente del impacto al clima y también del bienestar animal y todo eso. Entonces, pero en este momento en Holanda la preocupación número 1 de los ganaderos realmente es
pues es el tema que mencioné en mi presentación, la deposición de nitrógeno, las nuevas regulaciones que significan que se va a tener que reducir el número de ganado en Países Bajos. Esa es una realidad casi, bueno, es una realidad, o sea, porque por mucha innovación que queramos hacer, y sí creemos mucho en la innovación, pero los expertos están de acuerdo que es casi imposible reducir las emisiones y la deposición de nitrógeno al medio ambiente con el número de ganado que tenemos actualmente. Y como es una obligación legal que tenemos como Países Bajos ante la Unión Europea de proteger nuestras áreas naturales protegidas, que nosotros mismos hemos designado como tal, como área natural protegida en el 2000 más o menos, y esa obligación significa ciertos límites de deposiciones de nutrientes y de protección a la biodiversidad. Significa que es una obligación legal que tenemos bajar esas deposiciones de nitrógeno, y eso básicamente significa que se tiene que reducir el número de ganado. Entonces algunos productores están viendo si dejan de producir, y el gobierno tiene un programa bastante generoso, digamos, para compensarlos por dejar de producir, pero es algo bastante serio. Pues si tú has tenido tu negocio por generaciones en la familia, si tú has sido ganadero desde pues, generaciones, es muy difícil dejar de producir. Otros están pensando en tal vez mudarse a otra parte del país más lejano, más lejos de las áreas naturales protegidas. Entonces, pero esa realmente es la preocupación número uno de los ganaderos en este momento. ¿Alguna pregunta? Una última pregunta. Carmen, creo que ¿cómo estamos en tiempo? ¿Hay alguna pregunta? Eric, excelente conferencia. La verdad que el tema es apasionante, y esa experiencia que tienes y lo que nos has conversado hoy, de verdad que nos dejan pensando muchísimo y con ganas de aprender mucho más. ¿Qué producto qué podría producir Panamá para exportar hacia Europa a través de Holanda, obviamente? ¿Y ha pensado alguna vez Holanda utilizar el canal de Panamá como un centro de acopio? Bueno, ¿qué productos? Yo creo que son los productos que en mi trabajo anterior en el CBI, pues los identificamos como con potencial en el mercado europeo, y en Panamá básicamente eran productos de la pesca y la acuicultura, frutas tropicales. Esas, si bien me acuerdo, eran las principales para Panamá. Pero bueno, ahí también se puede pensar en frutas procesadas, por ejemplo. Para eso pues habría que armar una infraestructura de plantas de procesamiento, pero yo creo que al final pues va a dejar más riqueza y más utilidad en el país si procesas esas frutas en vez de exportarlas como fresca, ¿no? Pero entonces yo creo que esas son oportunidades que tendría Panamá en el mercado europeo en el sector agrícola. Y cómo ve Holanda el Panamá como hub, yo creo que ahí tal vez la embajadora puede decir un poco más, porque yo estoy un poco más desvinculado de eso en este momento. Mira, yo no tengo que explicar que para nosotros Panamá es el hub de las Américas, ¿no? Sí, yo no tengo que destacar aquí nuevamente, sí, es lógico. Sí. Así se podría utilizar como un centro de acopio para, bueno, no sé, si estaría una pregunta. Sí. ¿Cuáles han sido los problemas más grandes que han
encontrado usted listo para que los productores panameños puedan exportar al mercado europeo? Bueno, tengo que indagar un poco en mi memoria, pero porque eso ya han sido unos años que estuvimos trabajando en eso, pero yo creo que lo que me recuerdo era problemas logísticos. Yo me acuerdo un dato interesante estadístico que decía que costaba más el transporte de productos frescos de Chiriquí al puerto que del puerto a Europa. Entonces, yo creo que la logística doméstica y luego, pues... Sí. Pero en términos de permisos, lo que vendría siendo todos los trámites o certificaciones, ¿habría ahí un problema de fricción entre las exportaciones panameñas o ese problema lo tenemos bastante controlado? Pues no tiene que ser un problema, porque si de otros países de Centroamérica se ha logrado exportar grandes cantidades, por ejemplo, de Honduras, de Guatemala, a Europa, entonces no tiene por qué ser un problema, pero sí requiere inversión en procesos de producción, en certificación, en procesos post cosecha, requiere pues inversión, requiere tiempo, requiere también la disposición y pues las ganas de enfocarse en el mercado europeo, porque el mercado europeo pues requiere otras cosas que por ejemplo el mercado americano o el mercado local. Entonces habría que ver también cuánto le quiere apostar Panamá pues a su sector agrícola y la exportación agrícola. Pero que es posible, es posible. Y luego ya para ciertos productos, pues o para la mayoría de los productos, hay que obtener acceso al mercado europeo a través de la Unión Europea, porque ya no somos como países miembros los que decidimos sobre el acceso al mercado en temas fitosanitarios o sanitarios. Ahí es Bruselas que realmente decide, pero en general eso pues también se puede hacer, cumpliendo con los criterios o los requisitos de sanitarios y fitosanitarios de la Unión Europea, se puede lograr ese acceso al mercado. Lo que conlleva es tiempo, inversión y el querer apostar por esa exportación agrícola. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias, señora embajadora, por estar aquí. Dankjewel, Erik. Gracias, realmente. Muchas gracias. Feliz. De verdad que ha sido interesantísimo y a lo mejor en un futuro tengamos otra reunión. Por ahí era un tema de tecnología que ustedes querían ofrecer a Panamá. Yo sé, ya me hablaron en la embajada y posiblemente es un tema interesante para tener otro conocimiento y posiblemente importación de tecnología holandesa, ¿no? Así es que muchísimas gracias, Eric. Muy amable. De nada, ha sido una tremenda conferencia y estamos muy agradecidos. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto. Gracias. Gracias. Con permiso, antes de despedirnos, por favor, Carmen y el señor expositor invitado, si nos puede acompañar, por favor, para tomar una foto de todos. Abran su cámara. Haremos la foto virtual y otra cosa vez. Una foto virtual. Correcto, la señora Gisela que nos acompaña desde Chiriquí también. La señora Malvina también se está uniendo, entonces a la cuenta de 1, 2 y 3. Muchísimas gracias a todos. Sí, aprovecho el momento para recordarles a todos los que están virtualmente conectados el día 22 de junio, que es nuestra elecciones. Y a los que están presenciales los quiero invitar para el día 13 de junio, que vamos a tener un concierto de música clásica que vamos a tenerlo en conjunto con el Ministerio de Cultura. Que quedan todos invitados.
La señora Esto va a Manuela. ser a las 5 de la Usted tarde. también, gracias. Bienvenido. Gracias. Me gusta la música también. Entonces, ¿nos vamos a tomar alguna otra foto? Sí, aquí. Señora embajadora. Chao a todos, gracias por Mira, participar. aquí tenemos algo para ti, claro. Para que puedan. Muchas gracias. ¿Trajiste un queso holandés? Hay que probar queso, debe ser queso holandés. ¿Qué queso holandés? Ya ves.